¿Cuántas veces has sentido que la vida te empuja y tú empujas de vuelta? Con fuerza, con esfuerzo, con ansiedad, intentando que las cosas sean como deberían ser. Seguramente más de las que puedes contar. Intentamos controlar relaciones, resultados, emociones y, aún así, muchas veces terminamos agotados, frustrados o atrapados en ciclos que no llevan a ningún lado. Este libro no es un manual más sobre cómo luchar por tus metas, ni un discurso sobre el sacrificio constante. Es más bien un recordatorio de que hay un poder que todos llevamos dentro, el poder de soltar. Soltar no significa rendirse ni renunciar, significa elegir la paz sobre la resistencia, la claridad sobre la confusión, la vida sobre la ilusión de control. Aquí descubrirás que no todo requiere empuje, algunas cosas florecen mejor cuando las dejamos fluir. Aprenderás a reconocer cuándo tu energía está mejor invertida y cuándo simplemente es hora de soltar, respirar y confiar. A lo largo de estas páginas encontrarás reflexiones, ejercicios y relatos que te invitarán a liberar lo que pesa, a dejar ir lo que limita y, sobre todo, a encontrar la ligereza que te permite vivir plenamente. Porque soltar no es debilidad, es un acto de valentía. Y el verdadero poder, paradójicamente, surge cuando dejamos de forzar. Prepárate para un viaje que puede cambiar tu manera de vivir, de sentir y de estar en el mundo. Bienvenido al arte de soltar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La trampa del control. Vivimos en un mundo que nos educa para controlar, para anticipar, para planear cada detalle, para asegurarnos de que nada escape de nuestras manos. Y sin embargo, cuanto más tratamos de controlar, más nos damos cuenta de que la vida es incontrolable, impredecible y muchas veces contraria a nuestros planes. La trampa del control comienza desde muy temprano, cuando nos enseñan que la seguridad es producto de la previsión, que la estabilidad es fruto del dominio sobre las circunstancias y que la felicidad depende de tenerlo todo bajo control. Y así, día tras día, nos convertimos en expertos en manipular nuestro entorno, en ajustar personas, situaciones, emociones y resultados a nuestra medida, sin darnos cuenta de que en ese intento constante de ejercer poder sobre lo que no podemos cambiar, estamos desperdiciando energía vital y generando una tensión interna que nos desgasta lentamente. Esta trampa no solo nos hace sufrir, también nos ciega, porque nos hace creer que si algo no sale como lo planeamos es culpa nuestra, como si la responsabilidad del mundo entero estuviera sobre nuestros hombros. Y olvidamos que algunas cosas no están hechas para ser forzadas, que hay procesos que necesitan tiempo, espacio y libertad para desarrollarse, y que empujar demasiado solo crea resistencia y resentimiento, no resultados duraderos. La trampa del control se manifiesta de muchas formas, a veces sutiles, como la necesidad de tener siempre la razón, de anticipar cada reacción de quienes nos rodean, de planificar cada minuto de nuestro día, de aferrarnos a relaciones que sabemos que nos lastiman, de insistir en proyectos que no fluyen, de intentar cambiar a los demás en lugar de cambiar nuestra actitud frente a ellos. Y en otras ocasiones se hace evidente y dolorosa, como cuando una pérdida, un fracaso o un cambio inesperado nos sorprende y sentimos que el mundo se desmorona porque no podemos sostenerlo a nuestra manera. Porque la vida se rehúsa a obedecer nuestras reglas y nos obliga a confrontar la verdad. El control es una ilusión. Reconocer que estamos atrapados en esta trampa es el primer paso hacia la libertad, porque nos permite ver con claridad dónde hemos estado gastando nuestra energía en vano y dónde podemos empezar a soltar, a permitir, a confiar, a vivir con menos tensión y más presencia. Y es aquí donde aparece la paradoja. Cuanto más dejamos de intentar controlar, más poder real recuperamos, porque dejamos de desperdiciar fuerza en resistir lo inevitable y la dirigimos hacia lo que sí podemos influir de manera consciente, hacia nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestra manera de reaccionar.
Y es en ese espacio de aceptación activa donde encontramos la calma, la creatividad, la claridad y la capacidad de disfrutar del flujo natural de la vida sin sentirnos constantemente arrastrados por ella. Soltar no significa indiferencia ni abandono, significa reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no, significa aprender a diferenciar entre nuestra responsabilidad y la del mundo, significa dejar de luchar contra el río y aprender a navegarlo con destreza. Significa entender que la verdadera fortaleza no está en sostener lo inmutable, sino en adaptarnos con gracia y sabiduría. Y que la verdadera libertad no se encuentra en imponer nuestras reglas sobre todo, sino en permitir que la vida nos sorprenda, que nos enseñe, que nos moldee y que nos muestre caminos que nunca hubiéramos imaginado mientras nos aferrábamos a nuestra idea rígida de cómo deberían ser las cosas. Y cuando comprendemos esto, cuando internalizamos que la trampa del control ha sido una carga innecesaria, podemos comenzar a practicar el arte de soltar. Paso a paso, respiración a respiración, decisión a decisión, liberándonos del estrés, del miedo y de la frustración que nos ha acompañado durante años, abriendo espacio para la serenidad, la claridad y la auténtica conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entendiendo que la vida no necesita nuestra fuerza para existir, que no necesita nuestra urgencia para desarrollarse, que no necesita nuestra ansiedad para desplegar su belleza. Y que al dejar de controlar, al soltar, al no forzar, comenzamos a descubrir un poder mucho más profundo, un poder que no se impone, que no exige, que no fuerza, sino que fluye con la vida, y nos permite experimentar la existencia de una manera más ligera, más plena y más verdadera. Y este poder, paradójicamente, solo aparece cuando dejamos de tratar de sostener lo incontrolable, cuando nos liberamos de la trampa del control. Capítulo 2. Cuando forzar no funciona. Hay momentos en la vida en los que sentimos una urgencia profunda de hacer que las cosas sucedan, de empujar hacia adelante, de lograr resultados inmediatos, y solemos asociar esa fuerza con eficacia, con éxito, con control, con seguridad. Pero lo cierto es que hay ocasiones en que cuanto más forzamos, más resistencia encontramos, y cuanto más insistimos, más evidente se vuelve que la vida tiene su propio ritmo, que cada proceso tiene su tiempo, y que nuestra energía, lejos de ayudar, puede obstaculizar, lastimar o crear tensiones innecesarias. Forzar no funciona porque el universo, las personas y las circunstancias no responden a nuestras exigencias, a nuestros planes rígidos ni a nuestra impaciencia. Forzar solo genera fricción, frustración y desgaste interno. Y sin embargo, a pesar de saberlo a nivel racional, seguimos cayendo en la trampa, seguimos tratando de empujar aquello que no fluye, porque tenemos miedo de esperar, miedo de la incertidumbre, miedo de quedarnos quietos, miedo de no obtener lo que creemos merecer. Y es precisamente ese miedo el que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de tensión, ansiedad y desilusión, haciendo que olvidemos que la fuerza por sí sola no produce resultados duraderos ni satisfacción genuina. Forzar no funciona porque la vida no es una máquina que pueda ser manipulada con esfuerzo. La vida es un proceso complejo, sutil y cambiante que requiere sensibilidad, observación y adaptación. Y cuando ignoramos estas cualidades y nos imponemos con violencia sobre ella, los resultados rara vez son lo que esperamos. A veces conseguimos avances superficiales, momentáneos o frágiles, pero el costo emocional, mental y físico es enorme. Y con frecuencia terminamos preguntándonos por qué, a pesar de nuestro esfuerzo, seguimos sintiéndonos vacíos, insatisfechos o atrapados. Forzar no funciona porque detrás de cada intento de imposición hay una desconexión con nosotros mismos y con la realidad. Creemos que tenemos que controlar, que debemos obtener, que necesitamos resultados inmediatos, y en ese proceso olvidamos escuchar, observar, comprender y esperar. Y la vida nos devuelve esta desconexión con estrés, conflicto y frustración, recordándonos con insistencia que hay momentos para actuar y momentos para soltar.
disfrutar, momentos para sembrar y momentos para permitir que las semillas crezcan a su propio ritmo, momentos para insistir y momentos para observar y aceptar. Y la sabiduría consiste precisamente en aprender a diferenciar entre estos momentos, a confiar en que la paciencia y la entrega consciente producen frutos mucho más sólidos y satisfactorios que la urgencia y la presión. Forzar no funciona porque implica una ilusión de control. Creemos que podemos acelerar procesos que no dependen únicamente de nosotros, que podemos cambiar personas que no quieren ser cambiadas, que podemos obligar circunstancias a alinearse con nuestros deseos. Y esa ilusión es una de las fuentes más profundas de sufrimiento, porque nos hace responsables de lo que no podemos controlar y nos mantiene en un estado constante de tensión y descontento, haciendo que nuestras vidas se conviertan en una serie interminable de empujes, esfuerzos y frustraciones. Y lo más irónico es que al dejar de forzar, al soltar esa necesidad de controlar cada resultado, al aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso, descubrimos que las soluciones y oportunidades aparecen de manera más natural, que las relaciones se vuelven más auténticas, que la creatividad surge sin esfuerzo y que la vida fluye con más armonía. Y este aprendizaje, aunque sencillo en apariencia, es profundo, porque nos obliga a confrontar nuestra propia impaciencia, nuestras expectativas rígidas, nuestra necesidad de seguridad y nuestro miedo al vacío. Y nos invita a desarrollar una cualidad esencial, la confianza, no en el resultado, sino en nuestra capacidad de estar presentes, de adaptarnos, de aprender y de vivir plenamente sin depender de que todo salga exactamente como queremos. Forzar no funciona y entender esto requiere reflexión, honestidad y valentía, porque implica mirar con claridad los momentos en los que hemos insistido, empujado o controlado y reconocer los efectos de ese comportamiento sobre nuestra vida, nuestras emociones y nuestras relaciones. Y solo después de esa mirada sincera podemos comenzar a practicar el arte de la entrega consciente, a diferenciar entre lo que merece nuestra acción decidida y lo que requiere paciencia y observación, a comprender que hay fuerzas que no necesitan ser manipuladas y procesos que necesitan tiempo para desarrollarse, y que nuestra verdadera fuerza no se mide por la intensidad con la que empujamos, sino por la capacidad que tenemos de soltar, de esperar, de adaptarnos y de confiar. Y cuando internalizamos esto, cuando experimentamos en carne propia que no necesitamos forzar para vivir plenamente, comenzamos a sentir un alivio profundo, una ligereza emocional que nos permite observar la vida con perspectiva, decidir con claridad, actuar con eficacia y disfrutar de los momentos sin la tensión constante del esfuerzo inútil. Y nos damos cuenta de que, paradójicamente, al dejar de forzar, nuestro poder se multiplica, porque la vida nos muestra que lo que realmente importa no es empujar con fuerza, sino saber cuándo sostener, cuándo esperar y cuándo fluir. Y este aprendizaje, que puede parecer simple pero es transformador, es la puerta hacia una existencia más consciente, más plena y más en armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Porque solo cuando comprendemos que forzar no funciona, podemos realmente abrazar la libertad de soltar y descubrir la paz que surge al vivir en sintonía cambiante y maravillosa de la vida. Capítulo 3. El peso del apego. El apego es una de las fuerzas más invisibles y poderosas que gobiernan nuestras vidas, porque desde que somos niños nos enseñan, de manera directa o indirecta, que aferrarnos a personas, emociones, posesiones, ideas o expectativas es sinónima de seguridad, de pertenencia y de estabilidad. Y sin embargo, lo que el apego realmente genera no es seguridad, sino carga. Y cuanto más nos aferramos, más pesado se vuelve nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. El apego nos hace creer que necesitamos sostener, que necesitamos controlar, que necesitamos retener para sobrevivir, para ser felices, para sentirnos completos. Y a menudo invertimos nuestra energía en proteger lo que creemos que es indispensable, sin darnos cuenta de que esta misma energía podría liberarnos si tan solo aprendiéramos a soltar.
El peso del apego se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia, en las relaciones que no fluyen, en las amistades que se desgastan, en los trabajos que no nos llenan, en las expectativas que nos imponemos y en las emociones que insistimos en retener, porque nos sentimos incómodos con la impermanencia y el cambio, y entonces nos aferramos, convencidos de que si soltamos, perderemos, si soltamos, quedaremos vacíos, si soltamos, dejaremos de ser. Pero el apego es una ilusión de protección, y paradójicamente, mientras más nos aferramos, más vulnerables nos volvemos, porque dependemos de algo externo para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra paz. Y cualquier fluctuación, cualquier pérdida, cualquier cambio nos impacta profundamente, generando miedo, ansiedad, frustración y dolor. Y es allí donde comprendemos que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que nos rodea, sino en desapegarnos de lo que creemos que necesitamos sostener para ser completos. El apego nos hace vivir en el pasado, recordando momentos que ya no existen, o en el futuro, anticipando resultados que aún no llegan. Y en ambos casos nos roba la capacidad de vivir el presente, nos impide disfrutar de lo que es, y nos mantiene atrapados en la ilusión de que nuestra seguridad depende de mantener todo bajo nuestro control, de retener lo que tememos perder y de resistir los cambios que la vida inevitablemente trae. Soltar el apego no significa indiferencia, no significa abandonar, no significa renunciar a lo que amamos. Significa comprender profundamente que todo es impermanente, que todo cambia, que nada nos pertenece de manera absoluta, y que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad de aceptar esa verdad, de permitir que las personas, las experiencias y las circunstancias fluyan, de reconocer que sostener con fuerza solo genera dolor, y que al liberar, al soltar, abrimos espacio para la transformación, para la expansión, para el crecimiento y para el amor genuino. Un amor que no busca poseer, sino que celebra, acompaña y respeta. Un amor que entiende que la verdadera conexión no nace de la necesidad, sino de la libertad compartida. El peso del apego también se refleja en nuestras emociones, porque nos aferramos a la ira, al rencor, a la culpa, a la tristeza, convencidos de que si las dejamos ir, nos estaremos traicionando. Y sin embargo, aferrarnos a estas emociones nos encadena, nos limita, nos impide avanzar y nos hace vivir con un lastre invisible que nos consume lentamente. Y comprender esto requiere valentía, porque nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras necesidades de control, de seguridad y de permanencia, y nos invita a practicar la compasión hacia nuestra propia vulnerabilidad, hacia nuestra propia humanidad, hacia nuestra propia historia, entendiendo que soltar no es abandonar nuestro ser, sino liberarlo, y que solo al liberar podemos experimentar la ligereza, la claridad y la plenitud que el apego nos ha negado. El peso del apego se vuelve evidente en nuestras relaciones, donde deseamos que las personas sean de cierta manera, actúen como esperamos, permanezcan a nuestro lado sin cuestionarnos, y cuando no cumplen con esas expectativas, sentimos decepción, resentimiento y dolor, sin darnos cuenta de que cada persona tiene su propio camino, sus propias experiencias, sus propias necesidades y su propia libertad, y que intentar retenerlas para nuestro confort es egoísmo disfrazado de amor. Y la verdadera sabiduría consiste en reconocer que amar es permitir, que amar es acompañar sin posesión, que amar es disfrutar sin aferrarse, y que la libertad del otro es también la nuestra. El apego nos enseña a temer la pérdida, a resistir el cambio, a vivir con ansiedad y a confundir la seguridad con la rigidez. Pero la vida misma nos muestra que nada permanece, que todo fluye, que la transformación es inevitable. Y cuando aceptamos esta verdad, cuando internalizamos que soltar no es perder sino liberar, cuando comprendemos que la verdadera fortaleza consiste en soltar sin miedo, en confiar sin aferrarnos, en vivir sin cadenas, comenzamos a sentir un alivio profundo, un desapego que no es vacío, sino plenitud, un desapego que nos permite relacionarnos de manera más
más auténtica, experimentar con mayor intensidad, disfrutar con más libertad y amar sin ataduras. Y en ese espacio de ligereza descubrimos que el peso del apego no estaba en el mundo ni en los demás, sino en nosotros mismos, en nuestra resistencia a aceptar lo que es, en nuestra necesidad de controlar lo incontrolable, en nuestra dificultad para vivir con incertidumbre. Y al soltar, al liberar, al no aferrarnos, no solo nos liberamos de la carga, sino que abrimos las puertas a una vida más consciente, más plena y más armoniosa. Y comprendemos, finalmente, que la verdadera riqueza no está en retener, sino en soltar, que la verdadera seguridad no está en controlar, sino en confiar, que la verdadera paz no está en poseer, sino en vivir con ligereza, y que el peso del apego se transforma en libertad en el momento en que decidimos dejar ir, aceptar y fluir con la vida. Capítulo 4. La ilusión de la urgencia. Vivimos en una sociedad que glorifica la velocidad, que mide el éxito por la rapidez con la que logramos metas, que nos empuja constantemente a hacer más, a producir más, a llegar antes, a obtener resultados inmediatos. Y sin embargo, esta urgencia constante no es más que una ilusión que nos separa de la verdadera esencia de la vida. La ilusión de la urgencia nos hace sentir que siempre estamos atrasados, que nunca es suficiente, que debemos apresurarnos para alcanzar algo que, muchas veces, ni siquiera necesitamos. Nos hace vivir en un estado perpetuo de estrés, ansiedad y tensión, nos aleja del presente y nos impide disfrutar del proceso. Porque estamos tan enfocados en el resultado que olvidamos el valor del camino, la belleza de la espera y la sabiduría que surge al permitir que las cosas maduren a su propio ritmo. La urgencia es un enemigo silencioso, porque no se percibe como tal. Nos hace creer que es motivación, que es disciplina, que es ambición. Y muchas veces confundimos el estar ocupados con el estar avanzando, la velocidad con el progreso y la actividad con la eficacia, sin darnos cuenta de que podemos movernos rápido y al mismo tiempo estar desconectados de lo que verdaderamente importa. La ilusión de la urgencia nos empuja a forzar situaciones, a empujar relaciones, a presionar proyectos, a intentar acelerar procesos que requieren tiempo, cuidado y paciencia. Y cuanto más tratamos de apresurar lo inevitable, más resistencia encontramos, más fricción creamos y más desgaste acumulamos. Aprender a reconocer esta ilusión es un paso fundamental hacia la libertad emocional y mental, porque nos permite cuestionar la prisa, detenernos un momento y observar con claridad qué merece nuestra atención inmediata y qué puede esperar, qué podemos cultivar con calma y qué requiere tiempo, qué debemos soltar y qué debemos sostener con cuidado. La urgencia nos hace sentir que la vida es una carrera que debemos ganar, que cada momento perdido es irrecuperable y que cualquier demora es un fracaso. Pero la realidad es que la vida no se mide por la velocidad con la que avanzamos, sino por la profundidad con la que experimentamos cada instante, por la calidad de nuestra presencia y por la capacidad de adaptarnos a los tiempos naturales de las cosas, entendiendo que cada proceso tiene su propio ritmo, que cada experiencia madura a su manera, y que apresurar solo nos aleja de lo que realmente importa. La ilusión de la urgencia también nos desconecta de nosotros mismos, porque nos obliga a vivir desde la expectativa y la ansiedad, desde la presión y el miedo, en lugar de hacerlo desde la conciencia, la tranquilidad y la aceptación. Nos hace olvidar que el cuerpo, la mente y el espíritu necesitan pausa, descanso y reflexión, y que ignorar estas necesidades para mantenernos siempre en movimiento nos conduce inevitablemente al agotamiento, al estrés crónico y a la insatisfacción, generando una sensación constante de vacío que ningún logro o avance puede llenar. La urgencia nos hace creer que perder tiempo es desperdiciarlo, que esperar es fracasar, que la vida es lineal y que debemos empujar cada cosa hasta obtener resultados inmediatos. Pero la verdad es que la vida no es lineal, no siempre es predecible y no siempre responde a nuestro ritmo. Hay momentos de pausa que son tan necesarios como los momentos de acción. Hay procesos internos que requieren silencio y contemplación. Hay aprendizajes que solo surgen cuando dejamos que las experiencias se desarrollen sin interferencia. Y hay oportunidades que solo aparecen cuando aprendemos a esperar con paciencia consciente.
La ilusión de la urgencia nos aleja de la contemplación, de la reflexión y de la observación, que son esenciales para tomar decisiones sabias y conscientes. Nos hace reaccionar en lugar de responder, actuar sin pensar y priorizar lo superficial sobre lo profundo. Y de esta manera confundimos la actividad con el avance y la prisa con la eficacia, cayendo en un ciclo interminable de ansiedad y frustración. Soltar la urgencia no significa volverse pasivo, indiferente o negligente. Significa desarrollar la capacidad de discernir entre lo que requiere acción inmediata y lo que necesita tiempo, entre lo que merece nuestra energía hoy y lo que podemos dejar madurar, entre lo que podemos influir y lo que debemos aceptar. Significa reconectar con nuestro ritmo interior, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con la realidad del mundo que nos rodea. Entendiendo que la verdadera eficacia no se mide por la rapidez, sino por la armonía, la claridad y la profundidad con que nos movemos en la vida. La urgencia también se refleja en nuestras relaciones, donde sentimos que debemos obtener compromiso, atención o resultados de manera inmediata. Y cuando no ocurre, nos frustramos, nos enojamos o nos desesperamos, sin darnos cuenta de que las conexiones profundas requieren tiempo, paciencia y cuidado. Al soltar la prisa, permitimos que las relaciones se desarrollen con autenticidad, que los vínculos se fortalezcan de manera natural y que la comunicación fluya sin la presión del resultado. La urgencia nos olvida que la vida es un proceso de crecimiento constante, que cada experiencia tiene su tiempo, que cada aprendizaje tiene su momento y que cada cambio requiere preparación y adaptación. Al intentar acelerarlo todo, solo generamos resistencia y sufrimiento, pero al aceptar la temporalidad de los procesos, al dejar de vivir bajo la dictadura de la prisa, a abrazar la calma y la paciencia, descubrimos que la vida se vuelve más rica, más profunda, más significativa y más armoniosa. Reconocer y soltar la ilusión de la urgencia es un acto de valentía, porque requiere desafiar las normas de una sociedad que valora la velocidad por encima de la presencia, que celebra el hacer sobre el ser, que premia la cantidad sobre la calidad, y requiere aprender a escuchar nuestro propio ritmo, a confiar en el tiempo natural de las cosas, a valorar la pausa y a disfrutar del proceso sin la obsesión por el resultado. Es un acto de amor propio, de sabiduría y de conciencia, porque nos devuelve la libertad de vivir plenamente, sin ansiedad, sin tensión, sin miedo, con claridad, con presencia y con paz. Y nos permite descubrir que el verdadero poder no está en acelerar, empujar o forzar, sino en soltar, confiar, esperar y fluir con la vida. Capítulo 5. La resistencia al cambio. El cambio es una de las constantes más inevitables e implacables de la vida, y sin embargo, gran parte de nuestra existencia está marcada por la resistencia a aceptarlo, por un intento persistente de aferrarnos a lo familiar, a lo conocido, a lo cómodo, a lo que nos da una sensación de seguridad, aunque, muchas veces, esa seguridad sea solo una ilusión que nos mantiene atrapados en patrones, hábitos y situaciones que ya no nos sirven, que ya no nos nutren y que de hecho nos limitan. La resistencia al cambio es un fenómeno profundo que nace del miedo a lo desconocido, del miedo a perder lo que tenemos, del miedo a enfrentar nuestra vulnerabilidad y del miedo a descubrir que, en realidad, no controlamos nada. Este miedo se manifiesta de múltiples formas, en la procrastinación, en la indecisión, en la autojustificación, en la crítica constante hacia lo que no comprendemos o hacia lo que nos exige transformarnos, y en la necesidad de mantener el control sobre nuestra vida, sobre los demás y sobre las circunstancias, aunque ese control sea, en gran medida, ficticio. Resistirse al cambio es un fenómeno profundo que nace del miedo a lo desconocido, del miedo a perder lo que tenemos, del miedo a enfrentar nuestra vulnerabilidad y del miedo a descubrir que, en realidad, no controlamos nada. Este miedo se manifiesta de múltiples formas, en la procrastinación, en la indecisión, en la autojustificación, en la crítica constante hacia lo que no comprendemos o hacia lo que nos exige transformarnos, y en la necesidad de mantener el control sobre nuestra vida, sobre los demás y sobre las circunstancias, aunque ese control sea en gran medida ficticio.
Resistirse al cambio es, en esencia, resistirse a la vida misma, porque la vida nunca es estática, nunca se detiene, nunca se conforma con permanecer igual, y cuanto más tratamos de impedir que fluya, más dolor y conflicto creamos. El cambio, aunque a menudo incómodo, es la vía a la evolución, al crecimiento y a la expansión de nuestra conciencia, y aceptar esta verdad requiere valentía, introspección y un compromiso profundo con nuestro propio bienestar y desarrollo personal. La resistencia al cambio también está vinculada a nuestra identidad. Los acostumbramos a definirnos a partir de lo que somos hoy, de lo que tenemos, de lo que hacemos y de cómo nos perciben los demás. Y cualquier cambio amenaza con desestabilizar esa narrativa, generando miedo, incertidumbre y ansiedad. Nos aferramos a creencias, roles, hábitos y rutinas porque nos dan una sensación de coherencia, aunque esa coherencia sea rígida y limitante. Sin embargo, al aceptar que el cambio es inevitable, al aprender a fluir con él, al comprender que cada transformación, por pequeña que sea, nos ofrece la oportunidad de aprender, de expandirnos y de acercarnos a una versión más auténtica de nosotros mismos, descubrimos que la resistencia solo prolonga el sufrimiento, mientras que la aceptación abre puertas a la libertad y a la plenitud. La resistencia al cambio también se refleja también en nuestras relaciones, donde deseamos que los demás permanezcan iguales, que no evolucionen, que cumplan con nuestras expectativas y que se adapten a nuestros deseos. Y cuando eso no sucede, sentimos frustración, enojo o tristeza, sin entender que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias necesidades y su propio proceso de transformación, y que intentar detenerlo es egoísmo disfrazado de apego. Aprender a soltar la resistencia implica reconocer que no podemos controlar los cambios en los demás, ni en las circunstancias, ni en nosotros mismos, que la vida avanza con o sin nuestra aprobación, y que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de fluir y de abrazar la transformación sin juicio, sin miedo y sin apego. Resistirse al cambio también nos hace aferrarnos a situaciones que nos resultan familiares, aunque nos dañen, nos limiten o nos impidan crecer. Nos mantenemos en trabajos, relaciones o hábitos que ya no nos nutren, simplemente porque nos da miedo enfrentar lo desconocido, nos da miedo sentir incomodidad, incertidumbre o vulnerabilidad, y preferimos la ilusión de seguridad a la posibilidad de evolución y expansión. Esta resistencia se traduce en un desgaste silencioso que mina nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra capacidad de disfrutar plenamente la vida, porque estamos atrapados en un constante tira y afloja entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser, sin permitirnos fluir con naturalidad y sin juicio. Soltar la resistencia al cambio significa aceptar que cada experiencia, cada persona, cada situación y cada emoción está destinada a transformarse, y que nuestra paz interior depende de nuestra disposición a acompañar esa transformación en lugar de resistirnos a ella. Significa permitirnos sentir miedo sin dejar que nos paralice, aceptar la incertidumbre sin que nos domine, dejar ir lo que ya no nos sirve sin remordimiento y abrazar la evolución personal con confianza y apertura. Implica comprender que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en adaptarse, que la verdadera seguridad no está en mantener todo igual, sino en confiar en nuestra capacidad de navegar la vida con resiliencia y sabiduría, y que la verdadera libertad no está en controlar el flujo de los acontecimientos, sino en aprender a fluir con ellos. La resistencia al cambio nos ofrece paradójicamente una oportunidad de autoconocimiento, porque al observar nuestras reacciones ante lo inevitable, nuestras emociones frente a la transformación y nuestros patrones de apego a la familiaridad, podemos descubrir nuestras inseguridades más profundas, nuestros miedos ocultos y nuestras limitaciones autoimpuestas, y al hacerlo, nos damos la posibilidad de trascenderlos. Cada pequeño acto de soltar, cada decisión de permitir que la vida se transforme, cada instante en que nos rendimos a lo que es, en lugar de luchar contra ello, nos acerca a un estado de libertad y ligereza que no se encuentra en la resistencia, sino en la aceptación consciente.
La vida nos recuerda constantemente que todo cambia, nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras circunstancias, y cuanto antes aprendamos a soltar la resistencia, antes podremos vivir con ligereza, presencia y paz. Resistir es inútil, luchar contra lo inevitable solo prolonga el sufrimiento, y cuanto más nos aferramos, más pesado se vuelve nuestro corazón y más rígida nuestra mente. Abrazar el cambio es un acto de coraje, de confianza y de amor hacia uno mismo, porque significa reconocer que somos parte de un flujo mayor, que la transformación es una fuerza que nos impulsa a evolucionar, y cada vez que soltamos, dejamos espacio para nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas conexiones y nuevas formas de ser. La resistencia al cambio no desaparece de la noche a la mañana, ni se elimina con una sola decisión, pero cada momento en que elegimos aceptar, cada instante en que respiramos frente a lo desconocido, cada acto de rendición consciente, nos acerca a la paz, a la claridad y a la libertad, y nos enseña que el poder de soltar no solo se manifiesta al liberar lo externo, sino también a liberar nuestra mente, nuestras expectativas y nuestra necesidad de controlar lo que, por naturaleza, está destinado a transformarse constantemente. Capítulo 6. Soltar el control. Uno de los mayores desafíos de la vida es aprender a soltar el control, porque desde muy temprano nos enseñan que debemos manejarlo todo, que nuestra seguridad y bienestar dependen de nuestra capacidad para dirigir cada situación, para prever cada resultado, para manipular circunstancias a nuestro favor y para evitar cualquier posibilidad de error o fracaso. Crecemos bajo la ilusión de que controlar significa poder, que tener control sobre los eventos nos protege, nos garantiza estabilidad y nos da autoridad sobre nuestra propia existencia. Y sin embargo, esta búsqueda constante de control nos aleja de la verdadera libertad, nos desconecta de nuestro instinto natural y nos impide experimentar la vida en toda su profundidad. Soltar el control no significa ser pasivo ni resignado, significa comprender que hay límites que no podemos superar, que existen fuerzas más grandes que nuestra voluntad individual, y que aferrarnos a la idea de manejar cada detalle solo genera estrés, ansiedad y frustración. La necesidad de controlar surge del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a sentir vulnerabilidad y miedo a lo desconocido. Este miedo nos hace rígidos, nos ata a expectativas irreales y nos impide aceptar la impermanencia y la incertidumbre que son inherentes a la vida. Cuando intentamos controlar todo, vivimos en una constante tensión, siempre anticipando, ajustando y manipulando, sin permitirnos simplemente estar, observar y fluir. La vida, en su infinita complejidad, nunca se adapta por completo a nuestros planes. No podemos garantizar resultados, ni evitar contratiempos, ni prever todas las consecuencias de nuestras decisiones. Y cuanto más insistimos en controlar, más nos enfrentamos a la resistencia de la realidad, que nos recuerda con insistencia nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de humildad. Soltar el control es también soltar la ilusión de que somos los responsables absolutos de nuestra felicidad, nuestras relaciones y nuestras circunstancias. Al reconocer que no podemos controlar todo, abrimos un espacio de aceptación y flexibilidad, un lugar donde la paz interior se vuelve posible porque dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a navegar con confianza en la corriente de la vida. Aprender a soltar el control es un proceso que requiere introspección y honestidad. Implica mirar con claridad nuestras áreas de apego, nuestras obsesiones por la perfección y nuestra resistencia a lo inesperado. Es aceptar que nuestra mente, por más lógica que sea, no puede abarcar todas las variables, ni anticipar todas las situaciones, ni garantizar que cada paso que damos tenga el resultado que deseamos. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de fuerza sutil y consciente, que nos permite movernos con flexibilidad y serenidad frente a la incertidumbre. La necesidad de controlar se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, donde intentamos manejar cada proyecto y cada relación, en nuestras emociones, donde luchamos por mantener solo lo que nos hace sentir seguros, en las relaciones, donde deseamos que los demás actúen de acuerdo con nuestras expectativas y reaccionen como creemos que deberían, e incluso en nuestra propia mente, donde insistimos en mantener pensamientos positivos, planear el futuro y suprimir cualquier emoción incómoda.
Esta búsqueda de control, aunque comprensible, nos impide aceptar la riqueza del presente, porque siempre estamos anticipando, evaluando y ajustando, en lugar de observar, sentir y fluir con lo que es. Soltar el control es un acto de valentía que nos enseña a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos, confiar en que las cosas pueden resolverse de maneras que no habíamos previsto, confiar en que cada experiencia, por difícil que parezca, tiene un propósito y un aprendizaje oculto. Esta confianza se cultiva mediante la observación consciente, la paciencia y la práctica de permitir que la vida se desarrolle sin la interferencia constante de nuestras expectativas rígidas. Al soltar, descubrimos que muchas veces lo que parecía un caos, una pérdida o un desvío se transforma en oportunidad, enseñanza o camino hacia algo más grande y profundo. La práctica de soltar el control también implica aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocer que no tenemos todas las respuestas y que nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender y de dejar que la vida nos guíe a través de sus propios ritmos. Es un proceso de rendición activa, donde no nos abandonamos, sino que nos alineamos con la corriente natural de los acontecimientos, permitiendo que cada paso nos enseñe, nos transforme y nos acerque a una versión más auténtica de nosotros mismos. La ilusión de control nos mantiene en un estado constante de tensión y ansiedad, siempre alerta, siempre prevenidos, siempre intentando manipular el flujo natural de la vida. Pero cuando soltamos, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad, que el verdadero poder no está en la dominación, sino en la confianza, que la verdadera libertad no se encuentra en la manipulación de la realidad, sino en nuestra capacidad de fluir con ella, con conciencia, con atención y con aceptación. Soltar el control nos permite abrirnos a la creatividad, a la intuición y a la posibilidad de experimentar la vida con apertura y curiosidad. Nos enseña que los momentos más significativos surjan cuando dejamos de forzar, cuando permitimos que la vida nos sorprenda, cuando nos rendimos a lo inesperado y abrazamos lo desconocido como un aliado en lugar de un enemigo. Al aprender a soltar, descubrimos que cada situación tiene su propio ritmo, que cada relación evoluciona a su manera, que cada emoción debe sentirse sin juicio, que cada aprendizaje surge en su tiempo, y que nuestra felicidad y bienestar no dependen de la perfección y del control absoluto, sino de nuestra disposición a aceptar, adaptarnos y fluir con la vida tal como es. Soltar el control es en última instancia un acto de amor, amor hacia uno mismo, porque liberamos la presión constante, amor hacia los demás, porque dejamos que sean y evolucionen, y amor hacia la vida, porque confiamos en su sabiduría, su ritmo y su infinita capacidad de sorprendernos, enseñarnos y transformarnos. Capítulo 7. La aceptación de lo que es. Aceptar lo que es, en su forma más pura y completa, es uno de los desafíos más grandes y transformadores que podemos enfrentar como seres humanos, porque implica un cambio profundo en nuestra percepción, en nuestra relación con la realidad y en nuestra manera de vivir. Aceptar no significa conformarse, no significa rendirse pasivamente ni renunciar a mejorar, cambiar o avanzar. Aceptar es, más bien, reconocer la realidad tal como se presenta, sin juicio, sin resistencia, sin intentar forzar que sea diferente de lo que es en este instante. La aceptación es un acto de claridad, de conciencia y de madurez, porque nos permite ver la vida con ojos despejados, sin las distorsiones que el miedo, el deseo y la resistencia crean en nuestra mente. Vivir sin aceptación es como intentar nadar contra una corriente constante. Cada esfuerzo por forzar, cada intento por controlar, cada intento por negar lo que es, solo genera cansancio, frustración y sufrimiento. La aceptación nos ofrece un camino distinto, fluir con la corriente, observar la vida con atención y reconocer que todo, incluso aquello que consideramos doloroso, confuso o injusto, tiene su lugar en el gran tejido de nuestra existencia. Aceptar lo que es, nos liberamos de la tensión que surge de la expectativa y la resistencia, y aprendemos a abrazar cada momento con la plenitud de nuestra presencia.
La resistencia a la aceptación se manifiesta de muchas formas: la negación de los hechos, la crítica constante hacia uno mismo o hacia los demás, la insistencia en que las cosas deberían ser diferentes, la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado. Cada uno de estos comportamientos es una manera de huir de lo que realmente está sucediendo, de intentar escapar de la incomodidad que surge cuando la vida no se ajusta a nuestros deseos, y cuanto más luchamos contra la realidad, más sufrimiento creamos. La aceptación, por el contrario, nos enseña a mirar sin temor, a sentir sin bloqueo y a vivir sin las cadenas de la resistencia. Es un proceso que requiere paciencia, práctica y un profundo autoconocimiento, porque no se trata de un acto aislado, sino de una actitud que se cultiva en cada pensamiento, en cada emoción y en cada acción. Aceptar lo que es también implica aceptar nuestras emociones, incluso las que consideramos negativas o incómodas, como la tristeza, la frustración, la ira o el miedo. En lugar de reprimirlas, juzgarlas o intentar transformarlas rápidamente, la aceptación nos invita a sentirlas plenamente, a comprender su origen y a permitir que fluyan sin que nos definan ni nos controlen. Este proceso revela una verdad profunda, que nuestras emociones no son enemigas, sino señales, guías que nos muestran dónde estamos, qué necesitamos y cómo podemos crecer. Al aceptar nuestras emociones, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a vivir con autenticidad y coherencia. La aceptación también se extiende a los demás. Reconocer que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo y su propia percepción de la realidad nos libera de la necesidad de controlar, corregir o cambiar a quienes nos rodean. Al aceptar a los demás tal como son, sin condiciones ni expectativas rígidas, cultivamos relaciones más sanas, más auténticas y más libres de conflicto innecesario. La aceptación es un acto de humildad porque nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que no podemos prever ni controlar todo y que nuestra capacidad de intervención es limitada. Nos enseña que la vida tiene su propio orden, su propio ritmo y su propia inteligencia, y que nuestra resistencia solo nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento y frustración. La aceptación, sin embargo, no implica pasividad ni resignación. Podemos actuar, cambiar, avanzar y buscar mejorar, pero lo hacemos desde un lugar de claridad, libertad y conciencia, sin la carga de la lucha constante contra lo que es. Es un actuar consciente, alineado con la realidad, que combina intención con flexibilidad, esfuerzo con entrega y deseo con rendición. Aceptar lo que es nos permite experimentar la vida de manera más profunda. Cada momento se vuelve más rico, cada experiencia más significativa y cada emoción más valiosa. Aprendemos a disfrutar de la belleza en lo ordinario, a encontrar lecciones en el dolor, a descubrir oportunidades en los desafíos y a reconocer que incluso los momentos difíciles forman parte de un proceso mayor de aprendizaje y transformación. La práctica de la aceptación nos enseña también a vivir en el presente. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya ha pasado o contra lo que podría suceder, nuestra atención se desplaza al ahora, al instante que realmente existe y que es la única oportunidad que tenemos para vivir con plenitud. La aceptación nos permite experimentar la vida con ligereza, sin la carga de la resistencia, y nos da la libertad de responder en lugar de reaccionar, de elegir conscientemente en lugar de actuar desde el miedo o la rigidez. Este acto de aceptación transforma nuestra relación con la vida, con nosotros mismos y con los demás. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en la lucha constante, sino en la capacidad de rendirse sin miedo, de confiar sin ceguera y de fluir sin perder nuestra esencia. Nos enseña que cada situación, cada persona y cada circunstancia son maestros, que cada desafío es una oportunidad para crecer y que cada experiencia, por compleja que sea, tiene un propósito que solo puede ser revelado cuando dejamos de resistirnos y comenzamos a observar con apertura, atención y humildad. Aceptar lo que es nos conduce a un estado de paz interior profundo, porque nos libera de la tensión que surge de la expectativa y la resistencia, y nos permite vivir con integridad, autenticidad y gratitud.
Es un camino hacia la libertad emocional, mental y espiritual, donde comprendemos que la vida no necesita nuestra aprobación para seguir su curso, pero nuestra aceptación nos permite acompañarla con armonía, sabiduría y amor. La aceptación es finalmente un acto de amor, amor hacia los otros mismos, porque nos liberamos del juicio y la culpa. Amor hacia los demás, porque los reconocemos en su esencia. Y amor hacia la vida, porque confiamos en su inteligencia infinita y en su capacidad de transformar cada momento en aprendizaje, crecimiento y expansión. Capítulo 8. El arte del desapego. El desapego no es la ausencia de amor, de interés o de compromiso. Es en realidad un estado de conciencia que nos permite relacionarnos con la vida de manera plena, sin quedar atrapados en la necesidad, la dependencia o la obsesión por resultados específicos. Desapegarse significa reconocer que nada en la existencia es permanente, que todas las circunstancias, personas, emociones y logros están sujetos a cambios inevitables, y que nuestra felicidad y bienestar no pueden depender completamente de ellos. El arte del desapego comienza con la comprensión de que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a aceptar que las cosas son transitorias y de nuestra insistencia en aferrarnos a lo que queremos que permanezca intacto. Cada vez que intentamos retener algo que fluye naturalmente, cada vez que luchamos contra la impermanencia, estamos creando fricción en nuestra experiencia de la vida y generando un desgaste emocional innecesario. Aprender a soltar es, por lo tanto, un acto de libertad profunda. El desapego nos enseña a amar sin poseer, a trabajar sin obsesionarnos con los resultados, a vivir sin depender de circunstancias externas para sentirnos completos. Nos permite experimentar la vida con mayor ligereza, más apertura y con la capacidad de responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica del desapego requiere introspección y valentía, porque nos enfrenta a nuestros apegos más profundos, a la idea de seguridad, al miedo a la soledad, a la necesidad de aprobación, al deseo de control y a la expectativa de que la vida se comporte de acuerdo con nuestros planes. Identificar estos apegos no es un ejercicio superficial, requiere observarnos con honestidad, reconocer las emociones y patrones que los sustentan y aceptar que forman parte de nuestra experiencia sin permitir que nos dominen. El desapego no significa indiferencia ni desconexión, significa relacionarse con las personas, los objetos y las experiencias de manera consciente, reconociendo su valor, disfrutando de su presencia, pero sin permitir que su ausencia nos destruya o nos desequilibre. Es en esencia un acto de madurez emocional y espiritual que nos libera de la esclavitud de la dependencia. En nuestra vida cotidiana, el desapego puede manifestarse de muchas formas, al enfrentar pérdidas, al aceptar que no podemos controlar las decisiones de los demás, al soltar expectativas rígidas sobre nosotros mismos y sobre lo que los demás deben ser o hacer. También se manifiesta al dejar ir proyectos, metas o relaciones que ya no contribuyan a nuestro crecimiento, al permitir que las emociones fluyan sin quedarnos atrapados en ellas, y al reconocer que la verdadera paz interior no depende de mantener todo bajo nuestro control. El desapego nos invita a vivir el presente con intensidad y plenitud, porque al dejar de aferrarnos a lo que ya pasó o a lo que podría venir, nuestra atención se desplaza hacia lo que realmente existe, el ahora. En el desapego encontramos una paradoja fascinante. Mientras más dejamos ir, más conectados nos sentimos con la vida. Mientras más soltamos, más libres somos para experimentar la riqueza de cada momento. Este proceso también nos enseña a enfrentar la incertidumbre con serenidad. La vida es impredecible, cambiante y a menudo desafiante, y el desapego nos proporciona la capacidad de navegar por estas aguas sin perder nuestra esencia, nuestra paz interior o nuestra capacidad de amar y disfrutar. La impermanencia que el desapego nos revela no es algo que temer, sino algo que abrazar, porque cada cambio, cada pérdida y cada transformación nos brinda la oportunidad de crecer, aprender y expandir nuestra conciencia. Además, el desapego nos libera del juicio constante sobre nosotros mismos y sobre los demás.
Cuando comprendemos que todo fluye, que nada permanece igual y que cada ser sigue su propio camino, dejamos de imponer expectativas, de criticar y de comparar. Esto nos permite vivir con mayor compasión, paciencia y comprensión, tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes nos rodean. El desapego también nos conecta con nuestra verdadera fuerza interior. Cuando dejamos de depender de factores externos para sentirnos seguros, valiosos o felices, descubrimos que la fuente de nuestra estabilidad y bienestar reside en nosotros mismos, en nuestra capacidad de observar, aceptar y responder con conciencia a lo que surge. Esta fuerza no es rígida ni controladora, es flexible, resiliente y profunda, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia sin perder su centro. Practicar el desapego es finalmente un camino hacia la libertad y la autenticidad. Nos permite vivir sin cadenas, sin miedos ni expectativas que nos limiten, y nos invita a experimentar la vida en toda su amplitud, belleza y complejidad. Nos enseña que podemos amar sin poseer, trabajar sin obsesionarnos, sentir sin quedar atrapados y actuar con intención sin depender del resultado. Al dominar el arte del desapego, comprendemos que la verdadera felicidad no se encuentra en retener o controlar, sino en fluir con la vida, confiar en sus procesos y abrirnos a cada momento con gratitud, atención y amor consciente. El desapego, en su esencia más profunda, no es un acto de renuncia, sino de integración. Integrar la vida tal como es, reconocer su impermanencia, aceptar su incertidumbre y elegir vivir desde un lugar de libertad, paz y plenitud. Capítulo 9. El valor de la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los aspectos más desconcertantes y a la vez más esenciales de la vida, porque nos enfrenta a lo desconocido y nos obliga a confrontar la realidad sin las seguridades que tanto deseamos. Desde la infancia, estamos condicionados a buscar certezas, a construir estructuras que nos protejan y a evitar aquello que no comprendemos o no podemos controlar. Sin embargo, la vida, en su esencia más pura, es impredecible, cambiante y fluida, y todo intento por imponer seguridad absoluta es, en última instancia, una ilusión que genera ansiedad, frustración y resistencia. Aprender a valorar la incertidumbre no significa resignarse a la confusión ni acostumbrarse al caos, sino reconocer que la vida se despliega a través de lo inesperado y que, a menudo, lo que no anticipamos contiene las mayores oportunidades de crecimiento, aprendizaje y expansión personal. La incertidumbre nos invita a desarrollar una relación diferente con el miedo, porque no podemos eliminarlo completamente, pero sí podemos transformarlo en una fuerza que nos impulsa a descubrir, a explorar y a abrirnos a lo desconocido. Cada vez que nos enfrentamos a una situación incierta, tenemos la opción de reaccionar desde la rigidez y la resistencia, o de responder con apertura y curiosidad. Esta elección es fundamental porque determina si la incertidumbre se convierte en un obstáculo paralizante o en un maestro que nos guía hacia nuevas posibilidades. La mente humana tiende a crear escenarios, a anticipar problemas y a buscar patrones de seguridad incluso donde no existen, y esta tendencia nos hace confundir la expectativa con la realidad. El valor de la incertidumbre reside en la capacidad de soltar esas expectativas y aceptar que no podemos controlar todos los resultados, que no podemos predecir todos los caminos y que la vida es un flujo constante que no requiere nuestra aprobación para desarrollarse. Al abrazar la incertidumbre, aprendemos a vivir en un estado de alerta serena, donde la atención plena se convierte en nuestra brújula y la confianza en nuestra capacidad de adaptarnos se convierte en nuestra fuerza. La incertidumbre nos enseña a ser humildes porque nos recuerda que no lo sabemos todo y que nuestras percepciones son limitadas. Nos invita a abrirnos a la posibilidad de sorpresa, de transformación y de descubrimiento, y nos ayuda a desarrollar una flexibilidad interna que nos permite enfrentar los cambios sin perder nuestra paz, nuestra dirección ni nuestra esencia. Este aprendizaje es particularmente valioso cuando enfrentamos decisiones importantes o cambios inesperados en nuestra vida. Aceptar que no existe una respuesta única o un camino seguro nos permite explorar alternativas, escuchar nuestra intuición y actuar con conciencia, sin aferrarnos al resultado ni temer el error.
La incertidumbre también nos conecta con la creatividad, porque cuando dejamos de depender de certezas, nuestra mente se libera de las limitaciones y puede concebir nuevas soluciones, nuevas ideas y nuevas formas de relacionarnos con la vida. Nos desafía a confiar en nuestra intuición, en nuestra capacidad de adaptación y en el proceso mismo de la existencia, recordándonos que el orden, la armonía y el aprendizaje a menudo emergen del caos aparente y del desconcierto inicial. Además, la incertidumbre nos enseña a vivir en el presente. Cuando dejamos de obsesionarnos con lo que podría suceder mañana o con lo que debería haber sido ayer, nuestra atención se centra en el ahora, en lo que realmente existe y en nuestra capacidad de experimentar plenamente cada instante. Esta práctica nos libera de la ansiedad y nos permite encontrar paz y satisfacción en la experiencia directa de la vida, en lugar de depender de expectativas futuras o de la ilusión de control. La incertidumbre también es un maestro en la aceptación de la impermanencia, porque nos recuerda que nada permanece igual, que todo cambia constantemente y que la vida se despliega en ciclos, altibajos y transformaciones continuas. Comprender esto nos permite soltar la necesidad de aferrarnos a personas, situaciones o resultados y nos invita a fluir con la corriente de la existencia sin resistencia, con confianza y con apertura. En el terreno nocional, la incertidumbre nos desafía a enfrentar nuestros miedos más profundos, miedo al fracaso, a la pérdida, al rechazo, a la soledad o al dolor. En lugar de evitarlos, la práctica consciente consiste en observar estos miedos, comprender su origen y reconocer que son parte natural de nuestra experiencia humana. Al hacerlo, dejamos de ser controlados por ellos y comenzamos a vivir con mayor valentía, autenticidad y libertad. La incertidumbre nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad interna de mantenernos centrados, conscientes y conectados con nuestra esencia, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Este conocimiento nos da la fuerza para actuar desde la claridad en lugar de la reacción, para tomar decisiones desde la presencia en lugar del temor, y para fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Finalmente, valorar la incertidumbre es aprender a confiar en la vida, en su inteligencia, en la totalidad del proceso, incluso cuando no comprendemos todos los pasos o resultados. Nos recuerda que cada desafío, cada cambio y cada sorpresa contienen un propósito, una lección y una oportunidad de crecimiento, y que nuestra felicidad y plenitud dependen menos de lo que controlamos y más de nuestra capacidad de aceptar, adaptarnos y expandirnos. La incertidumbre, cuando se abraza con conciencia, se convierte en un camino de transformación y libertad, un maestro silencioso que nos guía hacia la sabiduría, la resiliencia y la paz interior. Nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder, cómo crecer y cómo experimentar cada momento con apertura, gratitud y amor consciente, y que en esta elección reside la verdadera libertad, la verdadera fuerza y la verdadera plenitud. Capítulo 10. Confiar en el flujo de la vida. Confiar en el flujo de la vida no significa renunciar a la acción, ni dejar de esforzarnos, ni caer en la pasividad. Significa reconocer que existe un orden natural y un movimiento inherente en la existencia que no siempre coincide con nuestras expectativas, planes o deseos. La confianza en este flujo implica aceptar que, aunque nuestra mente busque controlar, predecir y asegurar resultados, la verdadera armonía surge cuando nos alineamos con la corriente de la vida en lugar de nadar constantemente contra ella. Desde la infancia se nos enseña a planificar, anticipar y evitar riesgos, y aunque estas habilidades son útiles, también nos han condicionado a creer que el control es igual a seguridad y que la incertidumbre es peligrosa. Esta creencia, profundamente arraigada, nos lleva a una tensión constante, una lucha silenciosa contra la realidad tal como es, y nos aleja de la paz que surge al reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas para vivir con plenitud.
Confiar en el flujo de la vida es, en primer lugar, una práctica de aceptación consciente. Es mirar la sucesión de eventos, emociones y experiencias y decir, esto es lo que es, y está bien. No significa que nos resignemos, sino que dejamos de resistirnos a la corriente natural, que dejamos de luchar contra lo inevitable y que aprendemos a responder desde un lugar de presencia y claridad en lugar de miedo, frustración o desesperación. Esta práctica requiere paciencia y observación profunda, porque nuestras mentes tienden a anticipar, proyectar y juzgar, y solo cuando podemos reconocer estos patrones y permitir que surjan sin aferrarnos a ellos, comenzamos a experimentar la fluidez real de la vida. Confiar en el flujo de la vida también significa soltar la necesidad de resultados específicos. Cada acción, cada decisión y cada relación nos enseña que los resultados no siempre se manifiestan según nuestros deseos y que intentar forzar un resultado específico es una fuente segura de sufrimiento. Al soltar la obsesión por controlar los resultados, aprendemos a enfocarnos en la intención, en la calidad de nuestras acciones y en nuestra actitud hacia la vida, entendiendo que la forma en que los eventos se despliegan está más allá de nuestro control y que aún así, cada experiencia tiene un propósito y un valor intrínseco. Esta comprensión nos libera de la ansiedad, de la frustración y del autojuicio constante que surge cuando las cosas no suceden como deberían. Nos invita a actuar con responsabilidad y conciencia, pero sin miedo, sin rigidez y sin la necesidad de dominar cada resultado. Confiar en el flujo de la vida también requiere un entendimiento profundo de nuestra impermanencia y de la impermanencia de todo lo que nos rodea. Cada situación, cada relación, cada emoción y cada logro están sujetos a cambio. La vida se despliega en ciclos de crecimiento, transformación y renovación, y nuestra capacidad para aceptar este movimiento sin aferrarnos, sin resistirnos ni luchar contra él, determina nuestra capacidad de vivir con plenitud y paz. Esta aceptación consciente no es pasiva, es un compromiso activo de observar, aprender y adaptarse. Nos enseña a enfrentar pérdidas, decepciones y cambios inesperados con resiliencia, entendiendo que cada experiencia tiene un propósito en nuestro desarrollo y que incluso las dificultades contienen oportunidades de expansión y autoconocimiento. Confiar en el flujo de la vida también es un acto de entrega. La entrega no significa rendirse ni abandonar nuestras responsabilidades, sino soltar la necesidad de control absoluto y abrirnos a la sabiduría de la existencia, confiando en que cada circunstancia, por más incierta que parezca, nos brinda lo que necesitamos para crecer, aprender y evolucionar. Esta entrega requiere humildad y coraje porque nos obliga a soltar el ego que insiste en dirigir todo y nos conecta con una fuerza mayor, un orden natural que nos sostiene incluso cuando no podemos comprenderlo completamente. La confianza en el flujo de la vida nos enseña a vivir con gratitud, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando reconocemos que cada momento es único y que cada experiencia nos ofrece lecciones valiosas, aprendemos a apreciar la riqueza de la existencia, a cultivar la serenidad interior y a actuar desde un lugar de amor y conciencia. Nos libera de la urgencia constante de controlar, planificar y anticipar, y nos permite disfrutar del presente con plena atención, sin quedar atrapados en el pasado ni ansiosos por el futuro. Además, confiar en el flujo de la vida fortalece nuestra capacidad de resiliencia emocional. Nos permite enfrentar los cambios con flexibilidad, adaptarnos a nuevas circunstancias con creatividad y mantener nuestro equilibrio interior frente a la adversidad. Nos enseña que la verdadera seguridad no reside en la rigidez ni en la certeza absoluta, sino en nuestra capacidad de sostenernos desde nuestro centro interior, confiando en que, aunque la vida sea impredecible, tenemos la fuerza y la sabiduría para navegarla. Finalmente, esta confianza nos invita a experimentar la vida con mayor libertad, ligereza y autenticidad. Nos permite amar sin miedo, trabajar con propósito sin obsesionarnos con los resultados, crear con apertura y vivir con un profundo sentido de conexión y propósito. Al confiar en el flujo de la vida, comprendemos que la verdadera maestría no está en controlar cada circunstancia, sino en comprender, aceptar y abrazar el movimiento constante de la existencia, permitiendo que cada experiencia nos transforme, nos enseñe y nos guíe hacia una vida más plena, consciente y en armonía con el ritmo natural del universo.
La vida, en su flujo incesante, no requiere nuestra aprobación ni nuestro control, requiere nuestra presencia, nuestra apertura y nuestra disposición a dejar que todo llegue y se vaya con gracia, conciencia y confianza, y en este acto de entrega consciente encontramos la libertad más profunda, la paz más genuina y la plenitud más duradera. Capítulo 11. Soltar la necesidad de control. Soltar la necesidad de control es quizá uno de los desafíos más profundos y transformadores a los que un ser humano puede enfrentarse. Porque desde muy temprano nos educan en la creencia de que el control es sinónimo de seguridad, éxito y estabilidad. Aprendemos a organizar nuestras vidas, a planificar cada paso, a anticipar resultados y a exigir de nosotros mismos un dominio constante sobre lo que nos rodea. Sin embargo, la realidad nos muestra una y otra vez que la vida no puede ser completamente controlada y que cada intento de manipular el flujo natural de los acontecimientos para ajustarlo a nuestros deseos termina generando frustración, estrés y un sentimiento profundo de insuficiencia. Aprender a soltar el control no significa abandonar nuestras responsabilidades, la autodisciplina o la acción consciente. Significa reconocer que existe un límite entre lo que podemos influir y lo que debemos permitir que suceda según su propio ritmo. Significa comprender que la vida tiene su propia inteligencia, una fuerza que guía el curso de los eventos más allá de nuestro alcance, y que esta inteligencia no es enemiga, sino aliada, incluso cuando se manifiesta de formas que no entendemos ni planeamos. Soltar el control es, en esencia, un acto de humildad. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y aceptar que no somos omnipotentes, que no podemos prever ni manejar cada circunstancia, y que nuestra felicidad, paz y plenitud no deben depender de la ilusión de un dominio absoluto sobre la vida. Esta humildad no nos debilita, nos libera, nos permite respirar más profundamente, sentir más plenamente y actuar desde un lugar de claridad, confianza y conexión con nuestra propia esencia, en lugar de desde la tensión, la rigidez y la ansiedad que produce la obsesión por controlar. La necesidad de control surge a menudo del miedo, miedo a lo desconocido, miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre. Estos miedos son naturales, pero cuando les damos el poder de dictar nuestras acciones, nos convertimos prisioneros de nuestras propias inseguridades. Soltar el control implica enfrentar estos miedos y observarlos con conciencia, sin identificarnos con ellos ni permitir que gobiernen nuestra vida. Nos invita a preguntarnos, ¿qué es realmente mío y qué está fuera de mi alcance? ¿Qué puedo cambiar y qué debo aceptar? ¿Qué parte de mi sufrimiento nace de la resistencia a lo inevitable y qué parte proviene de la ilusión de que debo tener dominio sobre todo? Al responder con honestidad a estas preguntas, comenzamos a reconocer que gran parte de nuestra angustia y tensión proviene de intentar dirigir lo que por naturaleza no puede ser dirigido, y que la verdadera paz surge al entregar estas cargas, al permitir que la vida se despliegue sin nuestra intervención constante. Soltar la necesidad de control también está profundamente ligado a la confianza, confianza en uno mismo, en la vida y en la sabiduría de la existencia. Confiar significa aceptar que, aunque no podamos anticipar todos los pasos, tenemos la capacidad de responder con conciencia, creatividad y resiliencia. Nos recuerda que los errores, los cambios inesperados y las situaciones que no salen según nuestros planes no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje, crecimiento y expansión personal. Este acto de soltar y confiar nos conecta con un estado de apertura que nos permita vivir más plenamente, amar más profundamente y experimentar la vida en su riqueza y complejidad, sin la constante presión de controlar cada resultado. La entrega consciente es un componente esencial en este proceso. Entregarse no significa resignación ni pasividad, significa actuar desde nuestra mejor intención y al mismo tiempo liberar el resultado de nuestra obsesión, aceptando que la vida tiene su propio ritmo y su propio propósito. Esta entrega nos enseña a fluir con los cambios, a adaptarnos a las circunstancias inesperadas y a cultivar una serenidad interna que no depende de lo externo.
Soltar el control también tiene un profundo efecto sobre nuestras relaciones. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás, imponiendo expectativas, manipulando comportamientos o intentando predecir sus acciones, abrimos un espacio de libertad, respeto y confianza que permita que las relaciones crezcan de manera auténtica. Aprendemos a amar sin posesión, a acompañar sin intervenir y a estar presentes sin aferrarnos a lo que debería ser. Este cambio transforma profundamente la calidad de nuestra vida social y emocional, porque nos libera de la tensión constante de intentar moldear a otros según nuestras necesidades y nos invita a experimentar la conexión auténtica desde la aceptación y la apertura. Además, soltar la necesidad de control nos enseña sobre el tiempo y la paciencia. La vida no sigue nuestro calendario, ni se ajusta a nuestra urgencia. Aprender a esperar, a observar el proceso, a reconocer que todo llega a su debido tiempo, nos permite vivir con mayor equilibrio, disfrutar del presente y evitar la ansiedad que surge de querer apresurar los acontecimientos. La verdadera maestría del control no consiste en imponerlo sobre el mundo externo, sino en reconocer qué podemos influir y qué debemos soltar, actuando con intención consciente y aceptando con serenidad aquello que escapa a nuestro alcance. Este reconocimiento nos transforma profundamente, nos vuelve más ligeros, más libres y más capaces de experimentar la vida con gratitud, alegría y amor. Finalmente, soltar la necesidad de control es un camino hacia la libertad interior. Es una invitación a vivir sin cadenas, a caminar por la vida con confianza, autenticidad y coraje, sabiendo que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, fluir y responder desde nuestro centro interno en lugar de luchar contra la corriente de la existencia. Nos enseña que el poder no está en controlar, sino en elegir conscientemente, en actuar desde la claridad, en soltar lo que no nos pertenece y abrazar cada momento con apertura y aceptación. Soltar el control es, en última instancia, un acto de amor. Amor hacia uno mismo, hacia la vida y hacia los demás, porque solo cuando liberamos la necesidad de dominar, solo cuando nos permitimos descansar en la corriente de la existencia, podemos experimentar la plenitud, la paz y la libertad que son nuestro derecho natural y nuestra herencia más profunda. Capítulo 12. La aceptación radical y la entrega consciente. La aceptación radical y la entrega consciente son dos de los caminos más profundos hacia la libertad interior, y sin embargo, a menudo son mal interpretados o incomprendidos. Desde nuestra perspectiva cotidiana, aceptar algo radicalmente puede sonar como rendirse, conformarse o resignarse ante las circunstancias, y entregarse puede parecer debilidad o pasividad. Pero en realidad, la aceptación radical no significa sucumbir ni dejar de actuar, significa mirar la vida con una claridad absoluta, reconocer la realidad tal como es, sin adornos, sin negaciones, sin filtros impuestos por nuestros deseos, miedos o expectativas. Implica mirar cada situación, cada emoción, cada pensamiento y cada experiencia y decir con honestidad, esto es lo que es, aquí y ahora, punto. No hay juicio, no hay lucha, no hay resistencia. Solo hay reconocimiento consciente de la existencia tal como se manifiesta. Este reconocimiento es liberador porque nos permite dejar de desperdiciar energía intentando cambiar lo inmutable o controlando lo que nunca estuvo bajo nuestro control. La energía que antes se gastaba en resistir, en luchar, en manipular, puede ahora ser invertida en comprender, adaptarse, aprender y crecer. La aceptación radical no elimina la necesidad de acción, sino que transforma nuestra acción. Deja de ser impulsada por el miedo, la frustración o la ansiedad y se convierte en un acto de claridad, intención y alineación con la realidad. Actuar desde la aceptación radical significa responder desde un lugar de conciencia plena, sabiendo que cada paso dado está en armonía con lo que es, en lugar de luchar contra lo que debería ser. La entrega consciente, por su parte, es el complemento inseparable de la aceptación radical. Entregarse conscientemente no significa ceder sin discernimiento ni permitir que todo nos arrastre pasivamente. Significa soltar la ilusión de control absoluto, confiar en la vida y en nuestra capacidad de adaptarnos y permitir que la existencia siga su curso natural mientras actuamos con responsabilidad, integridad y propósito.
La entrega consciente nos enseña que no necesitamos forzar cada resultado, que no necesitamos imponer nuestra voluntad sobre cada circunstancia, y que, paradójicamente, cuanto más nos entregamos de manera consciente, más libres y poderosos nos volvemos. Esta entrega requiere valentía porque nos enfrenta a lo desconocido y nos desafía a sostenernos en la incertidumbre sin caer en la ansiedad. Nos exige abandonar la seguridad ilusoria del control y confiar en nuestra capacidad de navegar los cambios, las pérdidas, las decepciones y los momentos inesperados con resiliencia y serenidad. La práctica de la aceptación radical y la entrega consciente transforma profundamente nuestra relación con nosotros mismos. Nos permite reconocer y abrazar nuestras emociones sin juicio, observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, y aceptar nuestros errores y limitaciones sin culpas ni autocrítica destructiva. Aprendemos a tratarnos con compasión, a respetar nuestro proceso interno y a comprender que el crecimiento personal no es lineal ni predecible, sino un flujo continuo de aprendizaje, adaptación y transformación. Esta aceptación de nosotros mismos se extiende naturalmente hacia nuestras relaciones y nuestro entorno. Cuando aceptamos a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos, manipularlos o imponer nuestras expectativas, abrimos un espacio de libertad y autenticidad que permite que la conexión humana sea genuina y profunda. Las relaciones dejan de ser fuentes de tensión y conflicto constante y se convierten en espacios de aprendizaje mutuo, apoyo y respeto. De manera similar, cuando aceptamos las circunstancias externas con radicalidad y nos entregamos a su flujo, comenzamos a ver cada situación, incluso las adversas, como oportunidades para expandir nuestra comprensión, desarrollar nuestra resiliencia y descubrir nuevas perspectivas. Cada dificultad, cada desafío y cada pérdida contienen semillas de transformación, que solo pueden florecer cuando dejamos de resistirnos y nos alineamos con el curso natural de la vida. La aceptación radical y la entrega consciente también nos enseña a vivir en el presente con una intensidad y claridad que pocas prácticas pueden ofrecer. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya es, cuando soltamos la obsesión por el pasado y la ansiedad por el futuro, nos abrimos a experimentar cada instante con totalidad, profundidad y gratitud. Cada respiración, cada pensamiento, cada sensación y cada interacción se vuelve un acto de presencia consciente, un recordatorio de que la vida se despliega momento a momento y que nuestra capacidad de abrazarla plenamente reside en nuestra disposición a aceptar y entregarnos. En el nivel más profundo, la aceptación radical y la entrega consciente nos conectan con la esencia misma de la vida. Nos recuerdan que somos parte de un flujo mayor, una corriente que nos sostiene, nos guía y nos transforma constantemente. Al dejar de resistirnos a esta corriente y al confiar en nuestra capacidad de navegarla con conciencia, descubrimos que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo externo, sino en nuestra capacidad de sostenernos desde nuestro centro interno, de fluir con la existencia y de vivir con autenticidad, amor y plenitud. Esta práctica nos lleva a un estado de paz que trasciende las circunstancias externas. No depende de la ausencia de dificultades, ni de la presencia de confort, sino de nuestra capacidad de aceptar lo que es y entregarnos con confianza y apertura a la vida tal como se presenta. En última instancia, la aceptación radical y la entrega consciente nos muestran que la verdadera maestría no consiste en controlar, manipular o resistir la realidad, sino en comprender su naturaleza, abrazarla con valentía y responder desde un lugar de amor, presencia y claridad. Nos invitan a vivir sin miedo, sin rigidez y sin la necesidad de que la vida se ajuste a nuestras expectativas, permitiéndonos experimentar la plenitud, la serenidad y la libertad que son nuestro derecho natural y nuestra herencia más profunda. Al practicar esta aceptación y entrega, descubrimos que la vida, en su flujo constante e impredecible, no es un obstáculo a superar, ni un problema a resolver, sino una oportunidad infinita de crecimiento, aprendizaje y expansión. Y que la paz y la felicidad más duraderas surgen cuando dejamos de resistirnos y nos alineamos conscientemente con su ritmo y su sabiduría. Capítulo 13. Integrar la entrega y la aceptación en la vida cotidiana.
Integrar la entrega consciente y la aceptación radical en la vida cotidiana es uno de los desafíos más significativos y transformadores que podemos emprender, porque nos obliga a confrontar la rutina, los hábitos, las expectativas sociales y nuestras propias resistencias internas. Aquellas voces persistentes que nos recuerdan constantemente que deberíamos controlar, forzar o anticipar cada resultado. La verdadera integración no ocurre solo en momentos de meditación, reflexión o retiro espiritual. Ocurre en cada gesto, en cada interacción, en cada decisión diaria. Se manifiesta cuando aprendemos a recibir el tráfico inesperado de la ciudad con paciencia, cuando respondemos a un comentario hiriente con serenidad en lugar de reactividad, cuando aceptamos que un proyecto no salió como esperábamos sin caer en desesperación, culpa o autoexigencia extrema. La vida cotidiana es, en realidad, el terreno más fértil para practicar la entrega consciente, porque nos confronta con la impermanencia, la incertidumbre y la complejidad del mundo real. Cada momento ordinario contiene oportunidades de soltar la rigidez mental, de reconocer nuestra tendencia a resistirnos a lo inevitable y de cultivar la paz interna a pesar de las circunstancias externas. Integrar la aceptación radical implica comenzar por observar nuestros patrones de resistencia, reconocer cuándo nos aferramos a expectativas, a deseos incontrolables, a resultados que no están bajo nuestro dominio. Esta observación debe hacerse con total honestidad, sin juicio y con una curiosidad compasiva hacia nosotros mismos. Al identificar estas resistencias, descubrimos la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento, la insistencia en que la vida se ajuste a nuestra voluntad, el miedo al error, la obsesión por el control y la necesidad de certeza. La aceptación radical nos enseña a mirar estos patrones y decir: esto es lo que está sucediendo, no puedo cambiarlo completamente, pero puedo responder con claridad, serenidad y presencia. Cada vez que practicamos esta aceptación en un pequeño detalle de la vida cotidiana, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de mantener la calma en situaciones más grandes y complejas. La entrega consciente se integra cuando aprendemos a actuar desde la intención, pero sin apegarnos al resultado. Implica reconocer que podemos influir, pero no controlar, podemos sembrar, pero no obligar a que florezca según nuestro calendario. Cada acción se convierte en un acto de presencia, responsabilidad y alineación con lo que es, en lugar de un intento desesperado de forzar lo que queremos que sea. Este equilibrio entre acción consciente y desapego del resultado es fundamental para cultivar la libertad emocional. Cuando dejamos de depender de que todo salga exactamente como lo planeamos para sentirnos seguros, felices o completos, descubrimos que nuestra paz interior no está en la alineación perfecta de las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de sostenernos desde nuestro centro interno. Integrar estas prácticas también transforma nuestra percepción del tiempo y de los eventos. La entrega consciente nos invita a entender que cada situación tiene su propio ritmo, que cada proceso necesita su espacio, y que nuestra ansiedad por acelerar o controlar este flujo solo genera tensión y sufrimiento. Aprender a fluir con los tiempos de la vida nos enseña paciencia, resiliencia y confianza en nuestra capacidad de adaptarnos. La aceptación radical nos permite ver los acontecimientos tal como son, sin distorsiones ni fantasías que alimenten la frustración, la culpa o la ira. Nos recuerda que incluso los eventos dolorosos contienen lecciones, oportunidades de crecimiento y momentos de claridad que solo pueden surgir cuando dejamos de resistirnos. En la práctica cotidiana, esto puede significar aceptar que alguien actúa de manera diferente a nuestras expectativas sin intentar corregirlo, aceptar que un proyecto no resultó como queríamos sin sabotear nuestra autoestima, aceptar que nuestro cuerpo cambia, envejece o enferma sin luchar contra su naturaleza, aceptar que la vida es impredecible y que la incertidumbre es su constante. La integración de estas prácticas transforma la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Aprendemos a reaccionar desde la serenidad y no desde la tensión, a escuchar en lugar de juzgar, a acompañar en lugar de controlar.
Nuestras relaciones se vuelven más auténticas, profundas y libres, porque ya no estamos imponiendo expectativas ni manipulando resultados, estamos presentes, conectados y conscientes. Además, integrar la entrega y la aceptación en la vida cotidiana nos permite experimentar una forma más elevada de gratitud. Cada momento, cada desafío, cada alegría y cada dificultad se convierte en una oportunidad para practicar la presencia y el reconocimiento de la vida tal como es. La gratitud deja de depender de condiciones externas y se convierte en un estado interno de apreciación y aceptación, que nos permite vivir con mayor plenitud y paz independientemente de lo que ocurra fuera de nosotros. La práctica constante de estas cualidades nos conduce a un estado de libertad emocional y espiritual que no depende de circunstancias externas, de personas o de resultados. Descubrimos que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de aceptar, soltar y actuar con intención consciente, y que nuestra paz más profunda surge de la habilidad de sostenernos en la corriente de la vida sin resistirnos, sin aferrarnos y sin temer lo que vendrá. Integrar la aceptación radical y la entrega consciente no es un proceso lineal ni sencillo. Requiere disciplina, autoobservación, valentía y compasión. Pero cada pequeño avance, cada momento de claridad y cada acto de soltar nos acerca más a la libertad, a la plenitud y a la armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Finalmente, esta integración nos permite vivir con una autenticidad que trasciende las máscaras, los miedos y las expectativas ajenas. Nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos enseña que la vida no necesita ser controlada ni forzada para ser plena. Solo necesita ser vivida con presencia, entrega y aceptación. Y en este vivir consciente descubrimos el verdadero poder de soltar y no forzar. Capítulo 14. La transformación del propósito y la vida a través de la entrega consciente. La entrega consciente y la aceptación radical no solo transforman nuestra paz interior y nuestra capacidad de soltar, sino que también tienen el poder de redefinir nuestro propósito de vida y la manera en que nos relacionamos con el mundo, con nuestras metas, con nuestras relaciones y con nosotros mismos. Cuando entendemos profundamente que la vida no puede ser forzada, que cada experiencia tiene su tiempo y su lugar, comenzamos a percibir nuestras aspiraciones desde una perspectiva más amplia, más conectada con el flujo natural de la existencia y menos condicionada por el miedo, la urgencia o la necesidad de control. El propósito de vida deja de ser una meta rígida que debemos alcanzar a toda costa y se convierte en un proceso dinámico de descubrimiento, ajuste y adaptación, donde cada paso, cada experiencia, incluso los fracasos, los errores y las pérdidas, contribuyen a nuestra expansión y entendimiento. Aprender a integrar la entrega consciente en nuestro propósito implica cuestionar los condicionamientos externos que nos han dictado qué deberíamos buscar: el éxito profesional, la aprobación social, la acumulación de logros o bienes materiales. Nos invita a indagar qué es auténtico para nosotros, qué nos llena de vida, qué nos conecta con un sentido de contribución real y con nuestra esencia más profunda. Este cuestionamiento nos enfrenta a la honestidad radical. ¿Estamos persiguiendo un propósito porque realmente nos resuena o porque creemos que debemos hacerlo? La entrega consciente nos guía a soltar las respuestas automáticas, los caminos predefinidos y los miedos que nos empujan a actuar desde la ansiedad o la obligación, y nos permite abrirnos a un propósito que fluye de manera natural, con nuestras capacidades, pasiones y circunstancias. Este enfoque transforma la relación con nuestras metas. En lugar de obsesionarnos con resultados específicos, plazos estrictos o comparaciones con los demás, aprendemos a enfocarnos en la calidad de nuestra atención, la intención de nuestras acciones y la coherencia con nuestros valores. Cada paso que damos se convierte en un acto de alineación con lo que realmente somos y no en una lucha por alcanzar estándares externos que pueden ser irrelevantes para nuestra felicidad y plenitud reales. La entrega consciente también redefine nuestra relación con el fracaso y la incertidumbre.
Tradicionalmente, los fracasos se perciben como obstáculos que deben ser evitados o corregidos. Desde la perspectiva de la entrega consciente, cada tropiezo se convierte en un maestro silencioso que nos enseña sobre nuestras limitaciones, nuestras resistencias, nuestras áreas de crecimiento y nuestra capacidad de adaptación. Aprender a ver la vida a través de esta lente nos permite experimentar una resiliencia que no depende de evitar dificultades, sino de nuestra habilidad para sostenernos, aprender y continuar avanzando con serenidad y claridad, incluso en medio de la adversidad. Esta transformación se extiende a todas nuestras relaciones. Al aceptar radicalmente a los demás, al soltar nuestras expectativas rígidas y al actuar desde la entrega consciente, nuestras interacciones se vuelven auténticas, libres de manipulación, control o dependencia emocional. Comprendemos que cada persona tiene su propio camino, que cada relación es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y que nuestra verdadera influencia radica en nuestro ejemplo, nuestra coherencia y nuestra capacidad de acompañar sin forzar ni resistir. En el ámbito profesional, creativo o vocacional, la integración de estos principios redefine nuestra productividad y nuestra visión de éxito. Ya no se trata solo de alcanzar metas externas o de competir, sino de actuar desde la claridad, la pasión y la autenticidad, dejando que los resultados surjan de manera orgánica. La entrega consciente nos enseña que el verdadero impacto y la verdadera satisfacción no se deriva del control absoluto, sino de la coherencia entre nuestra acción y nuestra esencia, y de la capacidad de responder al flujo de oportunidades y desafíos con discernimiento y serenidad. Este enfoque también transforma nuestra relación con el tiempo y la urgencia. Al aceptar radicalmente que no todo depende de nuestra voluntad inmediata y que cada proceso tiene su ritmo, aprendemos a vivir de manera más plena en el presente, apreciando cada momento sin sacrificar nuestra visión de futuro. La ansiedad por el mañana se suaviza y la valoración de la hora se intensifica porque entendemos que cada instante es irrepetible y que nuestra contribución más significativa se manifiesta a través de la presencia, la intención y la coherencia diaria. La integración de la entrega y la aceptación también nos lleva a una comprensión más profunda de la interconexión con el mundo. Comprendemos que nuestras acciones, pensamientos y decisiones impactan no solo nuestra vida personal, sino el tejido de relaciones y circunstancias que nos rodean. Al actuar desde la entrega consciente, nuestra influencia se vuelve más armónica y efectiva porque estamos alineados con el flujo natural de la vida y no luchamos contra él, permitiendo que nuestras aportaciones tengan un efecto genuino y sostenible. Finalmente, esta transformación nos conduce a un estado de libertad interior que trasciende cualquier logro externo, reconocimiento social o resultado específico. La verdadera plenitud surge de la capacidad de vivir con coherencia, autenticidad y apertura, de aceptar la impermanencia y la incertidumbre y de entregarnos a la vida con confianza, sabiendo que cada paso, cada experiencia y cada desafío son parte de un proceso más amplio de evolución y expansión. Al integrar la entrega consciente y la aceptación radical en nuestro propósito y en nuestra vida cotidiana, descubrimos que la vida no necesita ser controlada ni forzar para ser significativa y plena. Simplemente necesita ser vivida con presencia, intención y apertura, y en este vivir consciente reside la verdadera maestría, la verdadera libertad y el verdadero poder de soltar y no forzar. Aprender a vivir desde este lugar nos invita a soltar las expectativas rígidas, a aceptar los ritmos de la vida, a valorar el aprendizaje en cada experiencia, a reconocer la belleza en lo inesperado y a confiar en que, aunque no podamos controlar todos los resultados, podemos sostenernos con integridad, sabiduría y compasión en cada paso de nuestro camino, transformando así nuestra existencia en una expresión auténtica, plena y profunda del verdadero potencial humano. Capítulo 15. Soltar y no forzar como camino hacia la unidad y la percepción plena de la existencia.
Llegar al punto donde soltar y no forzar se convierten en una práctica constante y consciente es mucho más que un ejercicio de calma interior o de manejo de la ansiedad. Es un proceso de transformación que altera radicalmente nuestra percepción de la vida, nuestra conexión con los demás, nuestro sentido de propósito y, en última instancia, nuestra relación con la totalidad de la existencia. Esta etapa del camino no se trata de simples técnicas, meditaciones o consejos prácticos, se trata de un despertar profundo, una comprensión intuitiva y vivencial de que la vida fluye, se transforma y se despliega de maneras que trascienden nuestra comprensión limitada, y que nuestra paz, nuestra claridad y nuestra capacidad de contribuir al mundo dependen de nuestra habilidad para navegarla con entrega, aceptación y apertura. Soltar y no forzar implica reconocer, con honestidad y profundidad, que el control absoluto es una ilusión, que cada intento de dominar la realidad a la fuerza genera resistencia, sufrimiento y pérdida de energía vital. Cada situación que nos provoca tensión, cada relación conflictiva, cada proyecto que no avanza según nuestro calendario, nos ofrece la oportunidad de practicar la entrega radical. Esta práctica no es pasiva ni resignada, es activa, consciente y deliberada, porque implica elegir responder desde la serenidad, la claridad y la intención alineada con nuestros valores más profundos, en lugar de reaccionar impulsivamente, resistirnos o tratar de imponer nuestra voluntad sobre el flujo natural de la vida. En esta etapa avanzada, la entrega consciente se convierte en una forma de conocimiento, un entendimiento profundo de que cada momento contiene su propio significado, su propio ritmo y su propia enseñanza, y que nuestra labor no es cambiarlo por completo, sino participar en él con integridad, presencia y discernimiento. La aceptación radical, por su parte, nos libera de la lucha constante contra lo que es, permitiéndonos percibir la realidad con mayor amplitud, claridad y compasión. Comenzamos a ver que incluso los desafíos más difíciles, las pérdidas más dolorosas y los cambios inesperados contienen en sí mismos la semilla de la transformación y el aprendizaje. Esta perspectiva nos lleva a un estado de libertad interior, donde el miedo, la ansiedad y la necesidad de controlar se diluyen, y la vida deja de ser una serie de obstáculos que debemos superar, para convertirse en un campo vivo de oportunidades para crecer, amar, crear y experimentar. A medida que esta práctica se profundiza, nuestra relación con el tiempo, el espacio y los demás cambia radicalmente. La urgencia y la prisa desaparecen frente a la comprensión de que cada proceso tiene su ritmo y que forzar cualquier cosa fuera de su tiempo natural solo genera tensión y desarmonía. Aprendemos a honrar los ciclos de la vida, los ritmos de las personas y los flujos naturales de los acontecimientos, confiando en que cada experiencia tiene su lugar y propósito, en un panorama más amplio que nuestra mente finita apenas alcanza a comprender. En términos de relaciones humanas, esta transformación nos permite interactuar desde un lugar de auténtica conexión y compasión. Dejamos de intentar moldear a los demás según nuestras expectativas, de manipular sus decisiones o de exigir comportamientos que nos den seguridad o control. En lugar de ello, nos volvemos observadores conscientes, acompañantes presentes y participantes respetuosos en el flujo de sus vidas, reconociendo que cada persona está en su propio camino, con sus propios tiempos, errores, aprendizajes y realizaciones. Este enfoque no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite experimentar una forma más profunda de amor y empatía, basada en la aceptación radical y la entrega consciente, que no busca poseer, controlar o condicionar, sino simplemente estar presentes y apoyar el desarrollo auténtico de quienes nos rodean. A nivel existencial, esta práctica nos conduce a un estado de percepción ampliada, donde comprendemos que nuestra individualidad no está separada de la totalidad de la vida. Al soltar y no forzar, comenzamos a percibir la interconexión de todas las cosas. Cada acción, pensamiento y elección tiene repercusiones. Cada ser y cada acontecimiento está conectado en una red infinita de causas y efectos, y nuestra experiencia individual es a la vez única y parte de un todo mayor.
Esta comprensión nos inspira humildad y reverencia, porque nos damos cuenta de que no somos controladores de la vida, sino participantes conscientes, colaboradores en un flujo que nos trasciende y que sin embargo nos sostiene, nos guía y nos enseña continuamente. En este estado de integración profunda, la entrega y la aceptación se convierten en la base de la creatividad, la inspiración y la realización personal y colectiva. Al liberar nuestra mente de la rigidez, la ansiedad y el control, abrimos espacio para la intuición, la claridad y la acción alineada con nuestro propósito más auténtico. Nuestras decisiones se vuelven más sabias, nuestras acciones más efectivas y nuestra experiencia de la vida más rica, plena y significativa. La espiritualidad se expande, no necesariamente en términos religiosos, sino en términos de conexión con la totalidad de la existencia. La vida deja de ser una serie de hechos desconectados y se revela como un tejido interdependiente, donde cada hilo tiene sentido y propósito. Esta visión nos permite enfrentar la muerte, la pérdida, la incertidumbre y la impermanencia con serenidad y aceptación, reconociendo que todo es parte de un flujo natural más amplio y que nuestra paz depende de nuestra capacidad para soltar, confiar y participar plenamente en este flujo. Finalmente, soltar y no forzar nos conduce a la realización de que nuestra verdadera maestría y sufrimiento no dependen de controlar la vida, sino de vivir en armonía con ella. Nos volvemos capaces de actuar con intención sin apego, amar sin posesión, contribuir sin esperar reconocimiento y vivir plenamente sin aferrarlos a resultados específicos. Cada momento se convierte en un acto de presencia consciente, cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y cada relación en un espacio de autenticidad y conexión. La entrega consciente y la aceptación radical nos enseñan que la vida no necesita ser controlada ni forzada para ser plena, significativa o transformadora. Necesita ser vivida con atención, apertura, humildad y reverencia. Y en este vivir consciente, en este soltar constante y profundo, descubrimos la unidad con nosotros mismos, con los demás y con la totalidad de la existencia, revelando que el verdadero poder de soltar y no forzar no reside en evitar desafíos, sino enfrentarlos desde un lugar de claridad, entrega y amor, transformando nuestra percepción, nuestra acción y nuestra experiencia de la vida en una danza de armonía, sabiduría y libertad auténtica. Capítulo 16. La plenitud de soltar. Vivir la existencia sin resistencia y en armonía con el flujo de la vida. Llegar al capítulo final de este recorrido es encontrarse con un horizonte que, aunque parece lejano, siempre ha estado presente dentro de nosotros. La comprensión profunda de que soltar y no forzar no es un acto puntual, no es un ejercicio temporal, sino la forma más auténtica de habitar nuestra existencia, de relacionarnos con el mundo y de experimentar la vida en toda su magnitud, complejidad y belleza. La plenitud de soltar es un estado de conciencia donde la mente deja de luchar contra la realidad, donde el corazón deja de aferrarse a lo que quiere que sea y donde el alma encuentra libertad en la aceptación radical de lo que es. En este nivel, soltar deja de ser un acto de liberación momentánea para convertirse en una filosofía de vida, un arte que transforma cada instante en un espacio de observación consciente, acción alineada y percepción profunda. Vivir plenamente implica reconocer que la resistencia genera sufrimiento, que la insistencia y la necesidad de controlar nos desgastan y nos alejan de nuestra esencia, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de fluir con la vida, de acompañar sus ritmos y de responder con intención, claridad y serenidad, en lugar de reaccionar desde la urgencia, la ansiedad o la imposición. La práctica de soltar, en su forma más elevada, nos lleva a un entendimiento que trasciende la mente racional, nos conecta con la percepción directa de la realidad, donde las experiencias ya no se juzgan ni se desechan, sino que se integran como partes necesarias del aprendizaje, del crecimiento y del proceso de evolución personal. Cada desafío, cada pérdida, cada encuentro inesperado se convierte en un espejo que nos muestra nuestras resistencias, nuestras creencias limitantes y nuestros miedos, y al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de expandir nuestra capacidad de aceptación, paciencia y amor incondicional.
Esta integración nos enseña que la vida no es una serie de hechos aleatorios, sino un flujo continuo de oportunidades para aprender a vivir con autenticidad, coherencia y presencia. Al soltar y no forzar, nuestra percepción del tiempo se transforma. Dejamos de vivir atrapados entre el pasado que nos pesa y el futuro que nos preocupa, y comenzamos a experimentar el presente como un espacio de infinita riqueza, donde cada momento tiene valor, cada decisión tiene significado y cada experiencia contribuye al tejido de nuestra existencia de manera única e irrepetible. La plenitud de soltar también implica una relación renovada con el miedo y la incertidumbre. Cuando aceptamos que no podemos controlar todos los resultados y que la vida tiene su propio ritmo y dirección, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La incertidumbre deja de ser una amenaza para convertirse en un terreno fértil de creatividad, posibilidad y aprendizaje. Y descubrimos que nuestra verdadera fortaleza no reside en evitar lo incierto, sino en habitarlo con conciencia, equilibrio y apertura. La entrega consciente se convierte entonces en una fuente de sabiduría práctica. Nos guía para elegir cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo influir y cuándo simplemente observar. Nos enseña que cada decisión debe surgir de la claridad y la coherencia interna, no del impulso, la presión social o la necesidad de control. Esta claridad nos permite vivir con mayor eficacia, autenticidad y armonía, porque cada acción está alineada con lo que realmente somos, con lo que realmente importa y con el flujo natural de la vida. Al vivir en este estado, nuestra relación con los demás también alcanza un nivel superior de comprensión y compasión. Las relaciones dejan de ser escenarios de conflicto, expectativa o dependencia, y se transforman en espacios de apoyo, respeto y crecimiento mutuo. Comprendemos que cada persona tiene su propio camino, que cada encuentro tiene un propósito y que nuestra influencia más profunda surge de nuestra coherencia, nuestra presencia y nuestra capacidad de acompañar sin controlar ni imponer. Esta perspectiva redefine incluso nuestras metas y aspiraciones. El éxito deja de medirse en términos de logros externos, reconocimiento o acumulación, y se mide en términos de plenitud, armonía, alineación interna y contribución auténtica. Cada paso hacia nuestras metas se convierte en un acto de conciencia y responsabilidad, no en una lucha contra la vida o contra nosotros mismos. En este nivel, también comprendemos la interconexión de todo lo que nos rodea. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción influye en nuestro entorno y en el tejido más amplio de la vida. Esta conciencia nos invita a actuar con ética, compasión y respeto, reconociendo que nuestra libertad y bienestar están profundamente ligados al bienestar del mundo que habitamos. La plenitud de soltar nos lleva finalmente a un estado de paz profunda y sostenida, donde la mente, el corazón y el espíritu están en coherencia. La vida deja de ser una serie de crisis que deben resolverse y se convierte en un flujo de experiencias que pueden vivirse plenamente, comprendidas con claridad y atravesadas con amor, aceptación y entrega. En este estado, la verdadera libertad se revela. No es la libertad de hacer lo que queramos sin límites, sino la libertad de estar presentes, actuar con integridad, aceptar lo que es y experimentar la totalidad de la vida sin resistencia. La culminación de este camino no es un punto final, sino un continuo despertar, una expansión constante de conciencia, un refinamiento permanente de nuestra capacidad para soltar, no forzar y vivir en armonía con el flujo de la existencia. Cada momento es una oportunidad para practicar, aprender y profundizar nuestra comprensión, y cada experiencia nos recuerda que la vida es un maestro infinito, que la entrega consciente y la aceptación radical son herramientas esenciales y que el poder de soltar y no forzar es, en última instancia, la llave para vivir con plenitud, autenticidad y serenidad. Así, al integrar estas enseñanzas en cada aspecto de nuestra existencia, descubrimos que vivir no es una lucha contra la corriente, sino una danza con ella, un viaje de expansión, amor y comprensión que nos conecta con nuestra esencia, con los demás y con la totalidad del universo, revelando que la verdadera maestría no está en controlar, sino en soltar, no en forzar, sino en fluir, y no en resistir, sino en aceptar profundamente, vivir plenamente y amar sin ataduras, logrando así la máxima expresión del poder de soltar y no forzar. No olvides suscribirte.
darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.